Muy bien, vamos a empezar hablando sobre un poco de introducción de la fisiología reproductiva en general, ¿verdad? Vamos a revisar el funcionamiento de las gónadas, que son de dos tipos, ¿verdad? Las gónadas femeninas y las masculinas, los ovarios y los testículos. Estos órganos tienen dos funciones importantes. Una es mantener y promover el desarrollo de las células germinales, que en el caso del ovario son los óvulos, y la secreción, la síntesis y secreción de hormonas sexuales, que en el caso del ovario son las células de la granulosa y de la teca, que son las que producen estrógenos y progesterona. En el caso del testículo, los túbulos seminíferos o espermatógenos es el sitio donde se alojan y se desarrollan los espermatozoides. Y las células de Sertoli y Leydig son las que se encargan, las de Sertoli, de darle soporte a los espermatozoides en desarrollo, y las células de Leydig son las células endocrinas, pues que sintetizan y secretan la testosterona. Las hormonas sexuales son esteroides, ¿verdad? Y como tales van a seguir una vía común más o menos en ambos sexos, ¿sí? Desde el colesterol pregnenolona y nos vamos más o menos por esta vía, ¿sí? La vía más común es colesterol pregnenolona, progesterona, androstenediona y de ahí testosterona. Y en el caso de los ovarios, pues entonces la testosterona se aromatiza y se transforma en estradiol, que es el estrógeno más potente, ¿sí? Um, y entonces ese sería, digamos, como que de aquí para acá y luego para acá, ¿sí? Sería la vía común de la síntesis de esteroides sexuales, ¿verdad? Hay algunos otros estrógenos, como por ejemplo el estriol y la estrona. Estos no se sintetizan. La estrona se sintetiza en el tejido adiposo a partir de andrógenos adrenales, el estriol en la placenta, ¿sí? Esta podría ser otra vía, pero no es la más común de síntesis de andrógenos, pero es principalmente lo que se da en las adrenales, ¿verdad? Se necesitan para eso todas las enzimas del citocromo P450, ¿verdad? En el caso del estradiol, el estradiol deriva directamente de la testosterona y entonces aquí se necesita de esta enzima que es la hidroxilasa aromatasa para transformar la testosterona en estradiol. Vamos a ver algunas semejanzas entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? Hay algunas semejanzas, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que ambas se llevan, tanto la ovogénesis como la espermatogénesis se llevan a cabo en las gónadas. Van a cumplir con el objetivo de producir los gametos, es decir, las células que sirven para la reproducción sexual, ¿verdad? Ambas van a provenir de células diploides y se van a transformar en células haploides, ¿sí? Y ambos procesos de desarrollo de los gametos van a pasar por mitosis y por meiosis. Las fases de división empiezan por mitosis y después se da la meiosis, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ambos procesos? Las mujeres nacemos con 400.000 ovocitos primarios, ¿sí? Detenidos en una de las fases de la meiosis. Y tenemos un número limitado de ovocitos. En cambio, los varones nacen sin espermatozoides, solo nacen con las espermatogonias, que son las células, como digamos, las células madres. Y cuando empieza la pubertad es que empieza el desarrollo de los espermatozoides. Y lo siguen produciendo a lo largo de toda su vida, ¿sí? En cambio, las mujeres se acaban los ovocitos primarios, se acabó la vida reproductiva. Y entonces, así es como se llaman las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides, ovogonias y espermatogonias. Cada ovogonia va a generar un ovocito primario, mientras que cada espermatogonia va a producir 4 espermatozoides, ¿sí? En el caso de la ovogénesis, en la meiosis 1 es donde todo el material celular, la mayor parte va a pasar a una de las células hijas, mientras que el resto del material celular se degenera. En cambio, en la meiosis 1 de la espermatogénesis, el material celular se reparte de manera equitativa. Me van a tener que disculpar un momentito. Necesito hacer una pausa aquí.
Perdón, ya resolví el problema. Vamos a regresar a la presentación. Bueno, entonces les decía que aquí pueden ustedes en este cuadrito, en estas dos tablas, poder ver las diferencias entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿verdad? Sobre todo tomando en consideración estos datos acerca del número de ovocitos con que nacen las mujeres, ¿sí? Y la forma en que se desarrollan los espermatozoides, y eso, esa es la razón por la cual la fertilidad en las mujeres pues tiene un tiempo limitado, ¿sí? Aquí podemos ver en esta imagen dos cosas importantes, ¿verdad? O tres más bien, ¿verdad? Que son el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo fenotípico, ¿sí? Usualmente, si tenemos dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y, vamos a tener una persona que va a tener su sexo gonadal va a estar determinado por los testículos, ¿sí? En cambio, las mujeres que tienen dos cromosomas sexuales X van a tener ovarios, ¿ya? Los testículos van a tener estos dos tipos de células, ¿verdad? Células de Sertoli que van a producir una hormona que se llama hormona antimülleriana. Esto lo van a producir durante la vida fetal, ¿sí? Y esto va a determinar el desarrollo que el desarrollo derive hacia genitales internos masculinos. Las células de Leydig van a producir testosterona y entonces esto es lo que va a generar el sexo fenotípico, un tracto genital con órganos internos y externos masculinos, ¿verdad? En el caso de los ovarios, no hay una hormona que se llame hormona antimülleriana, ¿sí? No hay producción de testosterona. Por lo tanto, se deriva el desarrollo del tracto genital hacia el sexo femenino, ¿verdad? Útero, trompas de falopio y vulva, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante de tomar en cuenta. En su libro hay un par de, creo que son como 2 o 3 casos clínicos que ponen respecto a anormalidades en el desarrollo del sexo fenotípico, ¿sí? Algunas anormalidades en el desarrollo de los testículos van a producir alguna hiperproducción anormal de hormonas o alguna deficiencia de receptores van a producir trastornos que afecten el fenotipo de los niños, ¿verdad? De las personas. Y entonces esto puede hacer que tengan algo que se llaman genitales ambiguos o que tengan, por ejemplo, un fenotipo masculino cuando el sexo cromosómico es XY, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lean esos casos clínicos, son bien interesantes, muy poco frecuentes de ver, pero pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto en consideración, estas tres situaciones: sexo genético, sexo gonadal y sexo fenotípico. Si todo se desarrolla conforme como debe de ir, ¿verdad? Entonces esto va a generar un sexo fenotípico masculino o un sexo genotípico femenino, ¿verdad? De lo contrario, si hay anormalidad en algo, por ejemplo, falta de receptores o anormalidad en la producción de hormonas, entonces esto va a generar trastornos en el sexo fenotípico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí les puse un par de diapositivas en donde podemos ver cómo va el proceso de la diferenciación sexual en los fetos, ¿sí? Más o menos alrededor de las 6 semanas de gestación, los fetos tienen un tracto genital indiferenciado, ¿sí? Entonces tienen algo que se llama el tubérculo genital y tienen una hendidura uretral, ¿sí? Y pliegues uretrales y un ensanchamiento labioescrotal, ¿ya? Más o menos alrededor de las 9-10 semanas es que empieza la diferenciación de los fetos, ¿sí? Es decir, dependiendo de la presencia de cromosomas X o Y, del gen SRY y de la producción de hormonas, entonces así se van a desarrollar los genitales externos hacia el fenotipo femenino o hacia el fenotipo masculino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tubérculo genital en los varones se va a transformar en el pene, los pliegues uretrales y el ensanchamiento labioescrotal se van a cerrar acá y van a formar
parte del pene y del escroto, ¿verdad? Que va a alojar a los testículos. En cambio, en las mujeres, el tubérculo genital se va a transformar en el clítoris. Los pliegues uretrales y el ensanchamiento labioescrotal se va a transformar en los labios mayores y los labios menores. Y luego acá va a estar la apertura de la vagina y la apertura de la uretra, ¿sí? Se desarrollan primero los genitales masculinos, ¿verdad? Y entonces a quienes han leído el Génesis, ¿verdad? Cuando hablan de que Dios crea primero al hombre y después a la mujer, entonces esto tiene mucho sentido y aquí le podemos encontrar el sentido de la metáfora del Génesis, ¿verdad? Porque se desarrollan antes los genitales masculinos y después los genitales femeninos, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde podemos ir viendo cómo se desarrollan los genitales masculinos, cómo se desarrollan los genitales femeninos. Una normalidad que puede ocurrir en el desarrollo de los genitales masculinos es que esta ranura uretral, esta apertura uretral que está aquí, no se cierra bien durante el desarrollo embrionario y entonces genera una normalidad que se llama hipospadias, ¿verdad? En la que el pene del niño nace curvado con una apertura aquí, ¿verdad? Que es donde vacía la vejiga, ¿sí? En las niñas lo que se puede presentar es una fusión de los labios mayores y los labios menores, ¿verdad? Esa es una normalidad o sea, nacen pegaditos todos los labios con apenas una pequeña abertura uretral y no se puede ver la abertura vaginal, ¿verdad? Esto en las niñas se puede tratar principalmente con estrógenos locales. En los varones sí esto requiere una corrección quirúrgica. Algunas veces también requiere corrección quirúrgica en las niñas, ¿sí? Ok, ¿cómo se desarrollan los genitales internos? Igual, ¿verdad? Más o menos a las 6 semanas tiene el embrión un conducto que se llama conducto mulleriano, ¿sí? Que es lo que va a dar origen al útero y las trompas de falopio, y están los conductos de Wolf, que son los que van a dar lugar a los testículos, el epidídimo y los túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces, el feto de las 6 semanas tiene estos órganos que tienen el potencial de desarrollar a cualquiera de los dos sexos. Obviamente, si es un feto masculino, la presencia de la proteína CRIE de los cromosomas sexuales, ¿verdad? Dirige el desarrollo del testículo, la producción de las células de Leydig y de Sertoli. Sí, las células de Sertoli van a producir una hormona que se llama antimulleriana, y entonces esta hormona antimulleriana es la que va a producir la regresión y la desaparición de los conductos de Müller, que son los conductos que dan lugar a los órganos internos genitales femeninos, y el desarrollo de los conductos de Wolf, ¿verdad? Cuando se empieza a producir la testosterona, los conductos de Wolf se van a empezar a transformar en vesículas seminales, en el conducto deferente, en el epidídimo, ¿sí? La conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona va a promover el desarrollo de la próstata. Si no hay hormona antimulleriana ni hay testosterona, entonces los conductos de Wolf degeneran, ¿sí? Y se empiezan a desarrollar los conductos de Müller, ¿yeah? Van a formar las trompas de falopio que van a empezar digamos, a disminuir su longitud, a ensancharse en la parte final y a fusionarse en el medio para formar el útero y las trompas de falopio, ¿sí? Y la gónada, en lugar de desarrollarse obviamente a testículo, se va a desarrollar a ovario, ¿verdad? Los órganos genitales internos femeninos están formados, digamos, lo que deriva de los conductos de Müller son la trompa de falopio, toda la trompa de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina, ¿sí? El tercio inferior, los 2 tercios inferiores de la vagina derivan de otro segmento embrionario. ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. Bueno, aquí podemos ver, esta gráfica la tomé de Bernie Levy, pero es muy parecida a la que tienen ustedes en su libro, ¿verdad? Cómo podemos encontrar los niveles de gonadotropinas a lo largo de toda nuestra vida. Durante el desarrollo fetal, ¿verdad? Va a estar un poco elevada las gonadotropinas, ¿sí? Y en el primer año de vida, tanto en hombres como en mujeres, también va a estar un poquito
elevado, obviamente no a los niveles en que está durante la vida reproductiva, pero sí va a estar un poquito más alto, y esto se debe al desarrollo, uno, a las hormonas de la madre, ¿verdad? Y luego a que se necesita el desarrollo del fenotipo femenino y masculino, ¿sí? Luego, después del primer año de vida, las gonadotropínas van a estar a un nivel realmente basal, su secreción va a ser basal, ¿verdad? No pulsátil como debería de ser. Y siempre vamos a tener mayor secreción de FSH que de LH durante la infancia, ¿sí? Y esa es la razón por la cual el fenotipo de las niñas y los niños es lo mismo, ¿verdad? La única diferencia entre un niño y una niña es los genitales externos. Pero de ahí, lo mismo, todos, ¿verdad? Cuando empieza la pubertad, ¿sí? ¿Qué es lo que inicia la pubertad? Pues no se sabe exactamente bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que empiece a producirse secreción pulsátil de GNRH? Porque recuérdense que la secreción pulsátil de GNRH es la que va a promover a su vez la secreción pulsátil de las gonadotropinas, LH y FSH, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que desarrolla esta secreción pulsátil durante la pubertad? Eso no se sabe, ¿verdad? No se conoce muy bien. Lo que se sabe es que hay algunas cosas que lo pueden desarrollar que vienen, por ejemplo, genéticamente determinadas, ¿sí? En el caso de las niñas, por ejemplo, muchas veces las niñas tienen la menarquia a la misma edad que la mamá tuvo su menarquia. En algunas se cree que es la ganancia de grasa, ¿verdad? La rápida ganancia de grasa durante la infancia la que puede promover el desarrollo el inicio de la pubertad. Algunos estímulos visuales o auditivos. Se menciona también en el libro de texto, mencionan la melatonina, ¿verdad? En realidad no se sabe qué es lo que hace que se estimule, no se sabe bien, ¿verdad? Hay teorías, todo esto son teorías. Que empiece la secreción pulsátil de GNRH y esto empiece a estimular los receptores de la hipófisis al propio GNRH para que empiecen a secretarse las gonadotropinas, ¿verdad? Esto es durante la pubertad. La pubertad va a terminar cuando ya se empieza a producir la secreción adecuada de gonadotropinas que caracteriza la vida reproductiva, ¿verdad? Y esto va a estar determinado, por ejemplo, en los varones con la espermarquia, es decir, cuando empiezan a tener las primeras eyaculaciones, y en las mujeres cuando tienen la menarquia. Y entonces, de ahí en adelante, las mujeres y los varones van a tener diferencia en la secreción de las gonadotropinas. Y la característica es que en la vida reproductiva la LH va a ser mayor que la FSH, o sea, la concentración de LH va a ser más alta que la FSH. Las mujeres se caracterizan por una secreción de gonadotropina cíclica, como podemos ver aquí, ¿verdad? Que es lo que caracteriza el ciclo menstrual, mientras que los varones no, los varones siempre van a tener más LH que FSH, de forma pulsátil, ¿verdad? Siempre, pero no cíclico como las mujeres, ¿verdad? Y luego llega la tercera edad, cuando ya las personas entran en la tercera edad. Si se dan cuenta, en las mujeres hay una elevación intensa nuevamente de la FSH y de la LH. Esto es porque se produce la menopausia y empiezan ya no hay folículos ováricos que puedan ser estimulados por las gonadotropinas para la producción de hormonas ováricas, entonces la FSH se empieza a elevar, ¿verdad? Acuérdense que esto funciona por retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, como no se producen estrógenos ni progesterona en el ovario, la FSH sigue estimulando el ovario, que ya no sirve, ¿verdad? Que ya no funciona. Y entonces se elevan nuevamente estas hormonas. Característicamente la posmenopausia tiene este tipo de secreción, ¿verdad? Más FSH que LH. En el varón no es tan importante al principio, digamos, entre los 50 y 60 años. A los 70 años declina la producción de testosterona del testículo y entonces el varón empieza a elevar la FSH y la LH también, ¿verdad? Más la FSH, como queriendo estimular al testículo para seguir produciendo espermatozoides y andrógenos. Sin embargo, decae la producción testicular, pero nunca se elevan al nivel de las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres van a seguir produciendo en menor cantidad testosterona y espermatozoides, no como en su etapa reproductiva más importante, pero sí siempre los van a seguir produciendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Aquí podemos ver algunos cambios físicos que se van a producir en las personas, ¿verdad? Es lo que les decía, durante la infancia, alrededor de los 10 años, niñas y niños, es la misma cosa, ¿verdad? Solo nos diferenciamos por genitales externos y porque obviamente las mujeres nos arreglamos y estamos de otra forma, ¿verdad? Usamos tal vez el pelo largo, nos ponemos aretitos, usamos algún tipo de ropa un poco más femenina, pero corporalmente no nos diferenciamos mucho, ¿verdad? Cuando entra la pubertad, las niñas empiezan a crecer más rápido, tienen el brote de crecimiento antes que los varones, ¿sí? Y entonces aquí se empiezan a desarrollar el brote mamario, ¿verdad? El brote del botón mamario, ¿sí? Empieza a aparecer la adrenarquia, tanto en niñas como en niños, solo que las niñas se desarrollan más rápido, ¿sí? Alrededor de los 16 años ya los varones tuvieron el brote de crecimiento y entonces empiezan a superar en estatura a las mujeres y aquí ya tenemos las características de las personas adultas, ¿sí? Aquí tenemos otra gráfica muy importante y muy bonita en donde podemos ver los eventos que se van a dar en la pubertad, ¿verdad? Este es el rango de edades, todo esto que ocupa los cuadritos es el rango de edades en que se pueden presentar estos cambios, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí en los varones que empieza a aparecer el vello púbico entre los 12 y los 16 años y ahí es donde digamos, empieza el crecimiento lo que le llamamos la adrenarquia. El crecimiento del pene empieza entre los 13 y los 15 años, el brote de crecimiento entre los 13 y los 16, ¿sí? Y la espermarquia, que son las primeras eyaculaciones del varón, empieza alrededor de los casi 13 y medio, 14 años hasta los 16. En cambio, si se dan cuenta, el desarrollo de las mujeres es un poco antes, ¿verdad? El botón mamario en las mujeres empieza a aparecer alrededor de los 9, entre los 9 y los 11 años, y de aquí en adelante empieza el desarrollo de la mama, ¿sí? El vello púbico empieza a aparecer entre los 10 y medio a los 14 y medio. La menarquia puede aparecer entre los 10 y los 16 años, ¿sí? Bueno, algunas niñas actualmente pueden tener su menarquia a los 9 años, ¿sí? Ya no se considera normal eso, pero si pasan de los 16 sí ya no es normal. Y el brote de crecimiento se da entre los 11 y los 14 años. Las niñas que tienen su menarquia muy tempranamente, ¿verdad? Esto implica que la producción de estrógenos ha llegado a su madurez, ¿sí? A su madurez reproductiva. Entonces ya, adecuados niveles de estrógenos cierran las placas epifisiarias y entonces las niñas que tienen su menarquia más temprano suelen tener estaturas un poco más bajas, ¿verdad? Que las niñas que tienen la menarquia un poco más tarde. Esto también depende de factores hereditarios, ¿sí? Acá tenemos unas gráficas en donde vemos el crecimiento físico terminal en varones y en mujeres y el peso que pueden alcanzar, ¿verdad? Entonces ustedes ven cómo hay muy rápido, ¿verdad? Y los quedando atrás, ¿sí? Entre los 18 y los 20 años los varones todavía van a van a seguir creciendo, mientras que las mujeres alcanzaron su estatura definitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Por la edad de la menarquia, ¿sí? Entonces, digamos, a los 14 años ya la mayoría de las niñas ya tuvo su menarquia y entonces es muy poco lo que puedan crecer, ¿verdad? Más o menos estabiliza aquí la estatura, mientras que los varones pueden seguir creciendo hasta los 21 años. Y aquí vemos los cambios en el peso, ¿verdad? Los varones y las mujeres van a ir más o menos al mismo ritmo, ¿verdad? Luego, obviamente, los varones van a aumentar más de peso, esto a expensas de la masa muscular, ¿sí? Y acá tenemos otras gráficas donde podemos ver el aumento de la densidad mineral ósea durante la pubertad y durante la adolescencia. Ahora, una cosa importante aquí es que todas estas gráficas que asumimos son en personas que tienen una nutrición adecuada, ¿verdad? Todo esto se puede ver retrasado, disminuido si las personas no tienen una nutrición adecuada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la ganancia de masa ósea en la espina lumbar, ¿sí? En varones y en mujeres, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Como, digamos, más o menos el máximo de ganancia de densidad mineral ósea en las mujeres se va a dar antes.
alrededor de los 13 años y en los varones alrededor de los 15 y medio, ¿sí? Obviamente esto sigue aumentando, pero va a aumentar en menor cantidad. Si lo vemos en estas gráficas que aquí ya hablamos, ya lo vemos hasta los 20 años, ustedes ven que más o menos se va estabilizando la ganancia mineral ósea más o menos alrededor de los 16 años en ambos sexos. Y de acá hasta se estabiliza la curva, ¿verdad? Llega a una meseta, es decir, ya no va a aumentar gran cosa más. El máximo, la edad máxima a la que se empieza a ganar densidad mineral ósea, es decir, que se calcifiquen los huesos, es a los 30 años, tanto en varones como en mujeres, ¿verdad? De ahí en adelante empieza a declinar la densidad mineral ósea y va a ser más prominente en mujeres debido a los embarazos y la lactancia. Bueno, ¿alguna pregunta de las generalidades de la reproducción para entrar a la reproducción masculina? Muy bien. Vamos a entrar entonces a la reproducción masculina. Aquí les puse una gráfica, esta la tomé de Bernie Levy. Aquí podemos ver la estructura y las partes del tracto genital masculino. ¿Sí? Entonces podemos ver el testículo que está ubicado en la bolsa escrotal por fuera de verdad. Ya saben ustedes que se necesita para el desarrollo de los espermatozoides que la temperatura a la que está el testículo sea 1 a 2 grados menos que el de la temperatura corporal, ¿verdad? Esa es la razón por la cual los testículos. Aquí tenemos la estructura del pene. Todo lo que ven aquí son los conductos deferentes por donde salen los espermatozoides. Estas son las vesículas seminales, la próstata y luego tenemos la uretra. Esta es la estructura interna del testículo. Aquí podemos ver los túbulos seminíferos donde se van a desarrollar los espermatozoides. Viendo a la luz de los túbulos, se van a ir desarrollando en el epitelio que está, digamos, pegado a la membrana basal del túbulo, y luego van migrando conforme se van desarrollando hasta llegar a la luz del túbulo, y luego cuando ya están desarrollados van a ser empujados por contracciones de células, la red testicular, ¿verdad? Y de aquí se van a hacer, se llama epididio. Y dígame. Perdón que la interrumpa. No sé si soy el único, pero la estoy escuchando muy entrecortada. ¿En serio? Sí, hay un bastante. poco de problema con la red aquí. Sí, por yo eso es que también me la escucho levanté igual. Sí, por eso es que me levanté hace un ratito, porque en primer lugar estoy teniendo un poco de fluctuaciones de la energía, ¿verdad? Y aquí en mi habitación en donde estoy ahorita, porque mis hijos están en las partes donde se oye mejor, están desayunando. No sé, aquí tengo mala señal del internet y ya lo intenté arreglar, pero lo que no escuchen bien me dicen y se los repito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no me escucharon de la parte de la estructura del testículo? Creo que escuchamos cuando explicó el aparato reproductor masculino como tal, pero ya cuando empezó con el testículo no se distinguió lo que estaba diciendo. Ok, perfecto. Entonces, les decía que todos estos colochitos que vemos aquí son los túbulos. En estos túbulos es donde encuentran su desarrollo pegaditos a la membrana basal. Y con la testicular. Y luego pasan hacia estas estructuras tubulares que se llaman el epidídimo. Y aquí se quedan almacenados durante varios meses los espermatozoides, ¿verdad? Cuando se produce el acto sexual, entonces son empujados desde el epidídimo hacia los conductos deferentes, ¿verdad? De cada testículo. Y de ahí pasan por todo esto del conducto deferente hasta llegar a la uretra, ¿verdad? Recuérdense que en el varón el pene tiene dos funciones, uno que es la expulsión de la orina y la otra es la expulsión del semen, ¿verdad? Entonces, a los espermatozoides que vienen del epidídimo con algunas secreciones, ¿sí?
se añaden las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, y entonces ya son expulsados junto con estas secreciones y de unas glándulas que están acá, ¿verdad? Al inicio de la uretra peniana, que se llaman glándulas de Cooper o pulvouretrales. Entonces se agregan las secreciones para formar el semen y ser expulsados, ¿sí? Si quieren que les repita otra cosa, me avisan. Bueno, aquí podemos ver algunos cortes histológicos de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y entonces esto es lo que les decía, esto es lo que se llaman los compartimentos intratubulares, que es donde se desarrollan los espermatozoides, y aquí los tenemos, aquí los vemos, ¿verdad? Estas letritas SA, sí, SB, son las SA son las espermatogonias, que son algo así como las células madre, ¿verdad? Estas se van a dividir por mitosis y van a dar lugar a las espermatogonías hijas, que son estas de aquí. Y luego estas son las que van a entrar en la fase de meiosis. Y entonces aquí tenemos espermatocitos primarios, secundarios y en las diferentes fases de desarrollo, S4 son ya los espermatozoides maduros, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, van migrando desde la membrana basal del túbulo hasta la luz del túbulo para luego ser expulsados o enviados, digamos, hacia la red de testis y luego al epididio, ¿verdad? Aquí tenemos otro corte, ¿verdad? La luz del túbulo seminífero. Si se dan cuenta, aquí tenemos estas que se llaman células mioides, ¿verdad? Estas células mioides son como células musculares que son las que van a producir las contracciones de los túbulos para empujar los espermatozoides. Y aquí afuera del túbulo seminífero están las células de Leydig, ¿verdad? Estas son las productoras de testosterona y tiene sentido que sean, las células de Sertoli están metidas entre los túbulos seminíferos y las células de Leydig están fuera, ¿verdad? Y entonces la testosterona que producen las células de Leydig difunde hacia las células de Sertoli para que éstas puedan, digamos, para que haya presencia suficiente de testosterona en el testículo y favorezca el desarrollo de los espermatozoides, pues en los túbulos seminíferos. Y entonces aquí les puse los esquemas de las funciones de las células de Sertoli, ¿sí? Las células de Sertoli son unas células que básicamente son como las niñeras de los espermatozoides, ¿verdad? Le dan soporte, las cuidan, las protegen, las nutren, forman algo que se llama la barrera hematotesticular. Aquí en estas imágenes podemos ver, estas moraditas claras son las células de Sertoli, ¿verdad? Aquí tenemos otra célula de Sertoli. Y en medio de estas dos células de Sertoli se están desarrollando los espermatozoides, ¿verdad? Aquí los vemos en diferentes fases del desarrollo. Entonces son como las niñeras, ¿verdad? Van a formar algo que se llama la barrera hematotesticular, ¿sí? Por ejemplo, en esta otra imagen podemos ver aquí una unión estrecha entre una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli, ¿sí? Esto es lo que va a formar algo que se llama la barrera hematotesticular. Como la barrera, son sumamente estrechos y evitan que entren cosas que los puedan dañar, ¿verdad? Las células germinales son muy frágiles. ¿Qué van a expresar estas células de Sertoli? Receptores para y van a expresar la CYP19 aromatasa, o sea, la enzima que va a transformar parte de la testosterona que producen las células de Leydig en estrógenos, ¿verdad? Los varones también producen estrógenos, solo que 1/5 de la producción de la testosterona, ¿sí? Van a sintetizar la proteína transportadora de andrógenos, ¿sí? Van a sintetizar en la vida embrionaria la hormona antimuleriana y posteriormente esta otra hormona que se llama inhibina y todos los componentes de líquido que bañan los espermatozoides y que ayuda a movilizarlo dentro de los túbulos seminíferos. También tiene función de fagocito, ¿verdad? Recuérdense que los espermatozoides, conforme se van desarrollando, cuando ya son, cuando ya llegaron a su fase final, ¿verdad? Luego tienen que disminuir su citoplasma y formar el flagelo y entonces todo ese citoplasma extra que van eliminando los espermatozoides se llaman cuerpos residuales y esto es fagocitado por las células de Sertoli. Entonces, como les digo, son como las niñeras, ¿verdad? Las niñeras de los espermatozoides. Ahora, las células de Leydig
son células que se llaman células estromales, ¿verdad? Porque están en el estroma del testículo y son esteroidogénicas. Van a expresar receptores para lipoproteínas, porque acuérdense que de aquí es donde se toma el colesterol, ¿verdad? Y van a expresar todas las enzimas de la biosíntesis de la testosterona, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Ahorita sí, doctora. Ok. Van a expresar la 3-beta la hidroxilasa, la 17 hidroxilasa, la 17-20 liasa y la 17-beta hidroxilasa y la aromatasa, ¿verdad? O sea, lo que van a expresar muchas de las enzimas que están en las adrenales, excepto las que van a derivar la síntesis hacia cortisol y hacia mineralocorticoides, ¿verdad? También pueden sintetizar colesterol de nuevo y obviamente como toda célula esteroidogénica van a almacenar colesterol, ¿sí? Las células de Leydig forman el 20% de la masa celular testicular. Y el resto lo forman las células de Sertoli y los espermatozoides, ¿verdad? Bueno, podemos ver aquí las células de Leydig, ¿sí? Aquí tenemos una membrana basal con fibroblastos y tejido conectivo. Entonces, básicamente la testosterona va a difundir hacia acá, hacia las células de Sertoli. Y entonces aquí se une con receptores de andrógenos, ¿verdad? Que pueden efectos secundarios, espermátides y a los espermatozoides maduros, ¿sí? Bueno, aquí les puse esta imagen. Esta también es la imagen esta imagen la tomé de Bernie Levy, entonces podemos ver acá las diferentes fases del desarrollo de los espermatocitos, ¿verdad? Esto es lo que se llama la espermatogénesis. Entonces, aquí vemos una espermatogonia tipo B. Dentro de todas las espermatogonias que tenemos aquí, ¿verdad? Las espermatogonias se van a dividir por mitosis, ¿sí? Algunas de las espermatogonias que van a ser como las células madre siempre van a estar adheridas a la membrana basal, ¿verdad? Acá. Y solo se van a dividir por mitosis, pero ya no van a pasar para todo el demás desarrollo, ¿verdad? Las que siguen todo el siguiente desarrollo son las espermatogonias hijas de las células madre, que son las espermatogonias tipo B que ilustran aquí. Esta espermatogonia tipo B, cuando empieza a meterse en la mitosis, estas son las que van a sufrir meiosis, ¿sí? Cuando empiezan a meterse en los procesos de la meiosis, se llaman ya espermatocitos primarios, ¿sí? Y entonces se empiezan a dividir por el proceso de la meiosis. Cuando completan la primera división meiótica, entonces ya se transforman en espermatocitos secundarios, ¿sí? Estos espermatocitos secundarios empiezan a meterse en la segunda división meiótica, ¿sí? Y entonces cuando ya se meten en la segunda, ya completan la segunda división meiótica, ya se transforman en espermátides, ¿sí? Las espermátides tienen un montón de citoplasma, no han desarrollado adecuadamente el flagelo, ¿verdad? Y entonces estas son las que sufren el proceso que se llama espermiogénesis, ¿sí? La espermiogénesis es cuando los espermátides se empiezan a transformar en espermatozoides maduros. Sueltan todo su citoplasma, ¿verdad? Cuando ya son espermátides, ya son gametos haploides, ¿sí? Es decir, ya solo tienen 23 cromosomas, ¿sí? Y empiezan a madurar y a transformarse en espermatozoides maduros, soltando el exceso de citoplasma y desarrollando adecuadamente un flagelo. Acá, por ejemplo, podemos ver las uniones estrechas de las células de Sertoli, que son estas de aquí, ¿verdad? Que forman la barrera hematotesticular. Y vemos cómo digamos, las generaciones de los espermatocitos primarios que van a entrar en la meiosis casi siempre van a estar parcialmente unidos sus membranas celulares. ¿Para qué? Para que todos vayan, digamos, no todos los espermatogonias están en la misma fase de mitosis y luego entran a meiosis, sino que unas están ahí en reposo, otras empiezan a dividir en mitosis, mientras que otra población de espermatocitos primarios ya está en espermatocitos primarios y otras poblaciones están en espermatocitos secundarios. O sea, hay diferentes poblaciones en diferentes estadios del desarrollo.
Y ven ustedes cómo van migrando conforme van progresando en el estadio de la espermatogénesis, van migrando hacia la luz del túbulo, que sería para acá, ¿verdad? Más o menos menciona el libro de texto que se producen como ¿cuántos? 28 millones de espermatozoides diarios, ¿verdad? Le toma, todo el proceso de la espermatogénesis toma entre 64 y 72 días para desarrollar todo esto, ¿verdad? Todas estas fases que vimos aquí, desde espermatogonias hasta espermatozoides maduros, entre 64, dice 64 días, dice el libro de texto, 72 dice Bernie Levy, ¿verdad? Pero son más o menos, ese es el tiempo que se toma en que se produzca todo el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? O sea, se producen millones de espermatozoides todo el tiempo, ¿verdad? Luego son transportados hacia el epidídimo y en el epidídimo se mantienen viables durante un tiempo, ¿verdad? Durante unos meses. Si no son eyaculados, entonces hay fagocitos dentro del epidídimo que que fagocitan los espermatozoides que se degeneran y que mueren, ¿verdad? Bueno, aquí lo podemos ver nuevamente. Aquí esto es lo que tienen en su libro, ¿sí? Esta ya es la estructura del espermatozoide maduro. Vean ustedes cómo va progresando de un espermatocito secundario a una espermátide, ¿verdad? Y cómo el espermátide va eliminando su citoplasma, va condensando la cromatina en el núcleo aquí y va formando esta estructura que se llama el acrosoma. ¿Qué es lo que hay aquí en el acrosoma? Lo que hay son enzimas proteolíticas que se van a romper, que va a romper la membrana del óvulo durante la fertilización, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo el núcleo está separado por su membrana y el acrosoma tiene su propia membrana también, ¿verdad? Esta membrana va a degenerar y se va a romper cuando el óvulo, cuando veamos el proceso de fertilización, eso lo vamos a ver la semana entrante. Van a ver toda la reacción acrosómica, se liberan las enzimas y entonces es cuando el espermatozoide puede penetrar en el óvulo. Aquí están todos los factores que están involucrados en la espermatogénesis, o sea, toda la regulación hormonal implicada, ¿sí? O sea, no solo se necesita de testosterona, sino que se necesita que haya una secreción pulsátil de GnRH y de gonadotropinas para que esto active las espermatogonias y la producción y todo el proceso de espermatogénesis, ¿verdad? La FSH, ya dijimos, va a estimular a las células de Sertoli, mientras que la LH va a estimular a las células de Leydig, ¿sí? ¿Para qué? Para que las células de Sertoli produzcan todo lo que ya dijimos, ¿verdad? En la vida fetal, la hormona antimuleriana, todo el líquido, proteínas transportadoras de andrógenos, el líquido que baña los espermatozoides, etc. La hormona del crecimiento tiene también alguna función en el inicio de la función reproductora. Hay una teoría, ¿verdad? Que cuando aumenta la secreción también de hormona del crecimiento en la pubertad, ese es otro de los factores, ¿verdad? Que favorece el inicio de la pubertad. También está implicada en el crecimiento de los genitales y en la respuesta de las células de Leydig a la LH, ¿verdad? Esto lo podemos leer, esto es parte de esta imagen, ¿sí? De este esquema. Lo tomé tanto de Bernie Levy como de una fisiología endocrina de una doctora que se llama Patricia Molina, que es la jefa del Departamento de Fisiología de la Universidad de Luisiana y que, por cierto, es guatemalteca. Hizo su librito de fisiología endocrina, ¿verdad? Muy bonito, muy completo. Luego también tenemos los factores de crecimiento insulinoide, ¿verdad? Que ayuda a aumentar la síntesis de testosterona por las células de Leydig. La prolactina, que aumenta los receptores de LH y estimula la producción de andrógenos por las células de Leydig. Obviamente la testosterona, que es la encargada de completar las últimas fases de la espermatogénesis. La dihidrotestosterona, que se produce en tejidos periféricos también, ¿verdad? Y luego las células de Sertoli van a producir esta hormona que se llama inhibina. Esta es la que inhibe la secreción de FSH y la que mantiene controlada la producción de espermatozoides, y también es importante la producción de estradiol, que es un modulador de la espermatogénesis. O sea que todo esto está, para que la espermatogénesis se dé de manera adecuada, tienen que haber adecuados niveles de todas estas hormonas, ¿sí? Todas contribuyen un poquito. Y entonces aquí tenemos el eje hipotálamo
hipófisis y testículo, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo el hipotálamo con su secreción pulsátil de GNRH va a estimular a la hipófisis anterior para que produzca FSH y LH. También se secretan estas de forma pulsátil, ¿verdad? La FSH es la encargada de estimular a las células de Sertoli y la LH las células de Leydig. Las células de Leydig van a producir testosterona. La testosterona va a favorecer la función de las células de Sertoli y la espermatogénesis y va a generar retroalimentación negativa hacia la pituitaria sobre la LH y hacia el hipotálamo sobre la GNRH. En el caso de la FSH, la inhibina que produce las células de Sertoli va a generar retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior, específicamente para la FSH, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien. Aquí tenemos todo el proceso biosintético de la testosterona, ¿sí? La LH va a estimular a la colesterol desmolasa para que ésta se transforme en pregnenolona. Luego la 17-alfa-hidroxilasa la transforma en 17-hidroxipregnenolona. La 17-20 liasa en dehidroepiandrosterona, luego en androstenodiona y de ahí en testosterona, ¿sí? Por la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. En los tejidos periféricos van a ver una enzima que se llama la 5-alfa reductasa y esta va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Y aquí tenemos las acciones directas de la testosterona, ¿sí? ¿Qué acciones directas va a tener sobre las células de Sertoli, sobre el desarrollo del tracto genital, ¿sí? Esto es decir, esto no transformada en dihidrotestosterona, sino puramente como testosterona. ¿Ya? En el anabolismo de proteínas musculares, es decir, la testosterona favorece el aumento de la masa muscular, favorece el aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad y disminuye la HDL, ¿verdad? Estimula el crecimiento y la salud de los huesos, mantiene la libido y la función eréctil, induce depósito de grasa abdominal y eritropoiesis, ¿verdad? Por eso es que digamos, el número de glóbulos rojos en los varones es un poquito más alto que en las mujeres. En los túbulos seminíferos se va a unir a la proteína transportadora de andrógenos, se va a concentrar, gracias a esta proteína, se va a concentrar 100 veces más que lo que está en el plasma, es decir, muchos de los valores, de los niveles de testosterona o de la producción de testosterona se queda dentro de los túbulos seminíferos, no sale a la circulación, ¿verdad? Y va a ser precursora para la conversión de 17-beta-estradiol, ¿verdad? Que también se puede transformar en el tejido adiposo, aunque en el tejido adiposo se transforma más a estrona. Pero sí el varón va a tener un poco de producción estrogénica, ¿verdad? Como les decía, 1/5 de lo que producen las mujeres. Ahora, la dihidrotestosterona va a ser convertida, va a producirse a partir de la conversión periférica de testosterona. Hay dos reductasas, que son la 5-alfa reductasa 1 y la 2. ¿Dónde encontramos la 1? Va a estar en la piel, ¿verdad? Y la 2 en el tracto genital, en la piel del tracto genital, en folículos pilosos y en el hígado, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar estas dos enzimas. ¿Cuáles van a ser las acciones de la dihidrotestosterona? Uno, la masculinización intraútero de los genitales, ¿sí? El crecimiento y la actividad de la próstata, el crecimiento del pene y el oscurecimiento y plegamiento del escroto, el crecimiento del vello, el aumento de la masa muscular y la producción de grasa en la piel también, ¿verdad? ¿Qué otras acciones tienen los estrógenos? Van a promover el descenso testicular durante la vida fetal. Aquí podemos ver una imagen de un embrión a los 2 meses de gestación donde tiene los testículos intraabdominales hasta arriba, ¿verdad? Luego estos van descendiendo, se va produciendo un descenso de esto que se llama el gobernaculum testis y va descendiendo y se queda dentro del abdomen alrededor de los 3 meses, pero en el resto de la vida fetal tiene que ir descendiendo de tal manera que al nacimiento ya los testículos estén en la bolsa escrotal, ¿verdad? Otra cosa que hacen los andrógenos es aumentar la tasa metabólica basal. Esto se debe principalmente al aumento de la masa muscular. Tienen un aumento del volumen de líquido extracelular entre el 5 y el 10% en relación al peso.
y también tiene efectos a nivel cognitivo. ¿Cuáles son estos efectos? Todo el comportamiento masculino, ¿verdad? La forma de pensar masculina y la forma de reaccionar, etcétera. O sea, también afecta en la conducta del varón, ¿sí? ¿Qué hacen los estrógenos en el varón? Optimizan la espermatogénesis, también ayudan en la maduración y la biología ósea, ¿verdad? Ayudan a la sensibilidad a la insulina y mejoran un poco el perfil de lipoproteínas, es decir, si la testosterona aumenta la LDL y la VLDL, pues el que haya un poquito de producción de estrógenos aumenta un poquito la HDL y mejora el perfil lipídico, y también hace que disminuyan un poco los triglicéridos, ¿verdad? Y eventualmente tiene un poco de efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis, aunque no con la misma potencia que tiene la testosterona. Y aquí tenemos una imagen de todas las funciones de la testosterona y de la dihidrotestosterona, de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos acciones en la producción de espermatozoides, la testosterona directa, dihidrotestosterona y estradiol. Aquí funcionan los tres, ¿verdad? La testosterona es la que en el hígado tiene mayor efecto sobre el perfil lipídico, sobre el desarrollo de los eritrocitos, masa muscular, grasa visceral. Y aquí, si se dan cuenta, menciona la testosterona junto con el estradiol, ¿verdad? La testosterona es la responsable de la voz grave de los varones. Las tres hormonas, el patrón, digamos, la tendencia del comportamiento sexual masculino, las tres hormonas son las que se encargan de enviar señales hacia la hipófisis. La testosterona sola es la diferenciación intrauterina de los genitales externos, la dihidrotestosterona sobre el crecimiento de los genitales externos, y sobre la próstata, el vello y la formación de sebo, la dihidrotestosterona, ¿sí? Entonces, aquí está en un cuadrito resumido todo también, o en una imagen más bien. Aquí podemos ver la producción de testosterona y la producción de espermatozoides a lo largo de la vida del varón, ¿verdad? Obviamente en el feto tiene que estar alta la testosterona para poder hacer que se cumpla todo el desarrollo del tracto genital interno y externo. En el recién nacido va a estar un poquito elevado, ¿verdad? Más elevado que en los varones, y esto posiblemente es por mientras se eliminan todas las hormonas o todo el estímulo placentario, ¿verdad? Luego, entre los 1 y 10 años, bajo nivel de testosterona, ¿sí? Y luego vemos cómo se produce la pubertad y empieza a aumentar la producción de testosterona plasmática, y esto induce el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? Que son en la gráfica azul, hasta llegar al nivel del adulto, ¿verdad? Aquí vemos cómo los espermatozoides se producen durante toda la vida reproductiva del adulto, aunque más o menos alrededor de los 50 años empieza a caer la producción de testosterona. Entre los 45 y los 50 años empieza a caer la producción de testosterona, pero la producción de espermatozoides continúa hasta alrededor de los 75, 80 años, que sí ya se viene para abajo, ¿verdad? Mientras que, ¿y esto por qué ocurre? Porque la testosterona va descendiendo durante la etapa de la tercera edad, ¿sí? Bueno, este que ven aquí, esto lo van a, cuando ustedes pasen por la pediatría, van a ver esta escala que se llama escala de Tanner. Esta escala de Tanner fue desarrollada para evaluar el desarrollo sexual de los niños y niñas, ¿verdad? Esto también se puede aplicar a las mujeres. Respecto al vello púbico, ¿sí? Aunque en las niñas también hay una escala de Tanner del desarrollo mamario, eso lo vamos a ver la semana entrante. Y entonces aquí pueden ver esto, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto? Para poder ver algunos niños que tienen pubertad precoz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que los niños, ya vimos, empiezan a aumentar la adrenarquia alrededor de los 10 años aproximadamente. Pero si ustedes tienen un niño de unos 9 años con un estadio 2 de la adrenarquia, podríamos estar asumiendo que tiene una pubertad precoz, ¿verdad? Entonces, esta escala de Tanner nos sirve para poder evaluar el desarrollo sexual o ver si está adelantado o ver si está retrasado. Y esto lo van a ver ustedes en la pediatría. Bueno, aquí les puse un par de diapositivas para que miremos cuál es el desarrollo normal, digamos, o cuál es la producción normal de andrógenos, ¿verdad? De testosterona
Y luego en la siguiente vamos a ver qué es lo que pasa cuando las personas empiezan a utilizar andrógenos exógenos, ¿sí? Los que se llaman andrógenos, hormonas anabólicas, ¿verdad? Entonces ven aquí como la LH va a estimular a la célula de Leydig. La célula de Leydig va a producir concentraciones, va a producir testosterona y la mayor parte de la testosterona se va a ir hacia las células de Sertoli. Se va a unir con la proteína transportadora y este complejo de la proteína transportadora más la testosterona es la que va a favorecer la espermatogénesis, ¿verdad? Una menor cantidad de testosterona va a ir hacia la circulación, ¿sí? Ven cómo los niveles de testosterona circulantes son 100 veces menores que las que hay en los túbulos seminíferos, pero esto alcanza para generar retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, ¿verdad? Esto a nivel fisiológico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a tomar andrógenos exógenos o andrógenos anabólicos o esteroides anabólicos que les llaman? Estos esteroides anabólicos son andrógenos sintéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar retroalimentación negativa intensa sobre la hipófisis y el hipotálamo, o sea, van a bloquear el eje literalmente, ¿verdad? Van a hacer que se pierda la secreción de GNRH y obviamente si se pierde la secreción de GNRH también es la de LH y obvio que la de FSH también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como hay menos producción de LH, va a haber mucho menos estímulo a la célula de Leydig. Van a haber menores concentraciones intratesticulares de testosterona, como tampoco va a haber FSH, entonces la célula de Sertoli tampoco va a producir niveles normales de ABP y entonces la espermatogénesis va a ser insuficiente. Entonces, ¿esto qué les puede dar? Oligospermia a los varones, ¿verdad? Les puede dar atrofia testicular y disfunción eréctil, ¿verdad? Esos son los resultados. Van a tener una gran masa muscular, pero sexualmente pues no van a funcionar, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas? Muy bien. Aquí les puse algunos cuadritos donde vemos las funciones del tracto reproductor masculino, ¿verdad? Los espermatozoides, ¿dónde van a madurar? En los túbulos seminíferos y en el epidídimo, ¿verdad? Dependiendo del complejo testosterona-ABP y de la testosterona plasmática, ¿verdad? Se van a almacenar tanto en el epidídimo como en el conducto deferente y luego van a ser expulsados hacia la uretra prostática durante el coito. Y durante el coito también se va a producir la mezcla de las secreciones, ¿verdad? De las glándulas accesorias como las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. Cuando se va a producir el acto sexual, ¿verdad? Se va a producir la erección y la eyaculación, ¿sí? Y esto implica que va a haber una propulsión del semen fuera de la uretra, ¿sí? La erección se va a dar durante la excitación sexual y esto es un proceso básicamente neurovascular, es decir, que el estímulo nervioso va a producir reacciones en el músculo liso de los vasos que rodean el pene, ¿verdad? Va a producir una vasodilatación arterial mediada por óxido nítrico, ¿verdad? Esto es por estímulo parasimpático, que lo que va a hacer es ingurgitar los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso y comprimir las venas de drenaje del pene, ¿verdad? Entonces esto es lo que va a generar la erección. Y luego la eyaculación se va a producir por estímulo simpático hacia el músculo liso de los conductos espermáticos, ¿sí? Aquí tenemos un par de imágenes en donde podemos ver los cuerpos cavernosos, que son estos azulitos de aquí, y el cuerpo esponjoso, que es este rojito de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos los vasos dorsales del pene, aquí hay una arteria central, ¿sí? Y luego tenemos todo el tejido conectivo y aquí está la uretra. Y entonces aquí podemos ver la irrigación del pene, ¿sí? Tenemos las arterias dorsales, hay nervios somáticos que son sensoriales, ¿sí? Y nervios autónomos también. Y entonces aquí lo tenemos en estado relajado, ¿verdad? Vemos cómo la sangre, aquí tenemos las arterias, la arteria cavernosa que irriga todos
el cuerpo cavernoso acá y el drenaje venoso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay estímulo sexual? Entonces lo que va a pasar es que estas arterias se van a relajar, ¿sí? Y se van a ingurgitar todos estos vasos y van a llenar de sangre todos estos cuerpos cavernosos, ¿verdad? Al ponerse erecto el pene, entonces va a comprimir las venas de drenaje y no va a permitir que la sangre drene hacia las venas, ¿verdad? Y aquí está toda la reacción que se va a dar, ¿verdad? En un nervio cavernoso, la estimulación sexual lo que va a producir es la liberación de óxido nítrico, ¿sí? Este óxido nítrico va a difundir hacia el músculo liso de las arterias de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y entonces va a hacer que se active la guanilil ciclasa que va a transformar el GTP en GMP cíclico. Este GMP cíclico es el responsable de la relajación de las arterias. Y entonces va a aumentar el flujo de sangre hacia los espacios cavernosos y va a producir la erección, ¿verdad? Luego, la otra cosa es que la estimulación sexual también va a producir contracción de los músculos en la base del pene, ¿verdad? Que van a hacer que se produzca la erección colapsando el retorno venoso, o sea, comprimiendo todas estas venitas que ven acá. Y entonces esto es lo que va a sostener la erección hasta que se produzca la eyaculación, ¿verdad? Y cuando esto se produce, hay una enzima que es la fosfodiesterasa tipo 5 que va a transformar el GMP cíclico en GMP, ¿verdad? ¿Dónde actúa el sildenafil? O sea, el Viagra y todos los sucedáneos que aparecieron después, que son el tratamiento de la disfunción eréctil, a este nivel, inhibiendo la fosfodiesterasa tipo 5. Entonces, lo que va a hacer es mantener los niveles de GMP cíclico que van a mantener la relajación de los vasos sanguíneos de las arterias del pene y entonces esto es lo que va a mantener, va a producir y a mantener la erección, ¿verdad? Obviamente que estas pastillitas no funcionan si la estimulación sexual no es adecuada. Aquí les puse un cuadro en donde vemos todo lo que compone el semen, ¿sí? El 90% del semen está formado por algo que se llama plasma seminal y que son todas las secreciones de las glándulas accesorias, ¿verdad? Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, que también estas también lo que hacen es secretar agua y moco que se emite a través de la uretra antes antes de la eyaculación y que sirve como para lubricación durante el coito, ¿verdad? ¿Qué es lo que producen las vesículas seminales? Fructosa, prostaglandinas, aminoácidos, fosfato, potasio y hormonas, ¿verdad? La próstata también produce ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, bueno, un montón de cosas. Y esto, ¿verdad? Que es el antígeno prostático específico. Ahora, todas estas sustancias van a servir para mantener nutrido al espermatozoide durante el tiempo que se mantenga en el tracto genital femenino, ¿verdad? Las prostaglandinas, por ejemplo, rompen un poco, tienen efectos, esto y otras enzimas tienen efectos de adelgazar el moco vaginal, ¿verdad? El moco cervical más bien, y para favorecer la penetración de los espermatozoides dentro del útero, ¿verdad? Que puedan pasar por el cuello y subir hacia el útero, ¿sí? Más o menos van a eyacularse de 20 a 150 millones por mililitro de espermatozoides. Esto que ven aquí son los parámetros de calidad seminal según la OMS, que es lo último que sacaron en el 2010, es decir, cuando se considera un varón fértil, ¿verdad? Entonces, a la hora de examinar el semen, de hacer un espermograma, se llama eso, tiene que cumplir con estos parámetros mínimos para poder decir que es un varón fértil, ¿verdad? Que haya una licuefacción total a los 60 minutos del semen, que el volumen sea mayor de 1.5 mililitros, ¿sí? Más o menos los varones eyaculan entre 1.5 y 3 mililitros como máximo durante cada eyaculación, ¿verdad? El color tiene que ser blanco y opalescente, el pH mayor de 7.1, una concentración de espermatozoides mayor de 15 millones por mililitro, que más del 32% se muevan, ¿verdad? Que más del 58% estén vivos, que más del 4% sean anormales, que tengan menos de 1 millón de leucocitos por mililitro y que tengan menos del 50% de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le podemos llamar un espermograma
en el límite normal. Y por último, aquí les puse unas fotos de cómo se realiza una vasectomía, por si alguno está interesado, ¿verdad? Esta es una técnica que se llama vasectomía sin bisturí, ¿verdad? La otra con bisturí es porque en lugar de usar la tijerita aquí, cortan la piel del escroto con bisturí, ¿sí? Entonces aquí el cirujano que hace la vasectomía primero tiene que buscar el cordón espermático en la base del testículo, ¿verdad? Y una vez que lo identificó con los dedos, obviamente, entonces lo pinza con esta pincita como de anillos, ¿verdad? Y entonces ya ubicado aquí, abre la piel con la tijerita, ¿sí? Divulsiona la piel y entonces ya localiza el conducto espermático. Lo toma con esta tijerita aquí en esta técnica, ¿verdad? Para localizarlo. Y entonces ya mete una pinza, ¿verdad? Para aislarlo del tejido conectivo subyacente, una pinza de Kelly. Y entonces lo aísla. Una vez aislado, ¿verdad? Coloca un hilo proximal y un hilo distal, ¿sí? Para pinzar vasos sanguíneos ahí y luego cortan el cordón, ¿sí? Cortan el hilo y luego de esto introducen los dos cavitos nuevamente dentro del testículo y ya le ponen un puntito al sitio de la incisión, ¿verdad? Es una operación sencilla realmente, ¿sí? Más fácil que abrirle el abdomen a las mujeres para esterilizarlas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, ¿este procedimiento es el permanente o el temporal? Es que yo tenía entendido que había uno permanente y otro temporal. Bueno, mire, en los varones toda cirugía esterilizante se debe considerar permanente, ¿verdad? Obviamente si quieren hacer una regresión, pues tendrán que volver a abrir. Aquí sí se tiene que hacer una incisión un poco más grande, encontrar los extremos del conducto espermático seccionados y hacer algo que se llama una anastomosis, ¿verdad? O sea, quitar el pedacito donde están los nudos y tratar de reconstruir el cordón espermático, ¿verdad? Que esto vaya a funcionar no está garantizado, ¿verdad? Pero toda operación esterilizante se tiene que considerar permanente, ¿verdad? Por eso la gente tiene que estar bien segura que realmente se quiere hacer eso, ¿sí? La otra situación que ocurre es que recuérdense que los espermatozoides se van a almacenar en todo el conducto deferente durante un tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez que se realiza la vasectomía al varón, la pareja o él tiene que seguir utilizando un método de barrera, ¿verdad? Es decir, él tiene que seguir utilizando un preservativo para tener relaciones sexuales porque en lo que se vacían todos los conductos diferentes distales, ¿verdad? De la sección para arriba, en lo que se vacía de espermatozoides, puede volver a dejar embarazada a su pareja. Entonces, más o menos se recomiendan, no me recuerdo el número de eyaculaciones que tiene que tener el varón para poder limpiar de espermatozoides toda la parte, digamos, de la sección para arriba. Pero si no, se le recomiendan 3 meses, ¿verdad? Si no tiene relaciones sexuales con mucha frecuencia, entonces se le recomiendan 3 meses. A los 3 meses después de la vasectomía, les recomiendan hacer un espermograma para ver si ya el semen es estéril, ¿sí? Tampoco me recuerdo cuánto tiempo, porque lo que pasa es que si los espermatozoides no se están moviendo del testículo, hay células fagocíticas que los empiezan a destruir, ¿verdad? Porque se están produciendo 28 millones todos los días, todos los días. Entonces, si no se liberan del testículo, tienen que ser fagocitados, ¿sí? Entonces se crean anticuerpos antiespermatozoides. Entonces, si quieren revertir la cirugía, tienen que hacerlo en determinado tiempo. Me recuerdo que eran 3 años, decía, ¿verdad? Y luego hacer un espermograma para ver si no hay muchos anticuerpos antiespermatozoides, ¿sí? Que puedan estar produciendo y que puedan dejar infértil al varón después de mucho tiempo de revertir la vasectomía, ¿verdad? Sí se puede revertir igual en las mujeres, pero en realidad hay que considerar esto como permanente, ¿sí? No hay ninguna técnica que
para mientras, ¿verdad? No, Muchas gracias, doctora. de nada. ¿Otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, terminamos. Ah, bueno, no, lo último que se me olvidó decirles es esto que se llama la andropausia, ¿sí? La andropausia es en los varones, en realidad los varones nunca dejan de producir testosterona ni espermatozoides, pero sí declina, ¿verdad? La producción de testosterona, y al declinar la producción de testosterona, pues también baja la producción de espermatozoides y va a generar cambios en el varón, ¿verdad? Cambios emocionales, psicológicos y de conducta, va a empezar a producir disminución de la masa mineral ósea, va a haber osteoporosis en el varón también y pérdida de talla, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el acúmulo de grasa a nivel central, menos impulso sexual, ¿verdad? Menor masa muscular también, ¿sí? Por eso es que las personas ancianas, digamos los varones ancianos, se vuelven así delgaditos, más panzoncitos, se vuelven más chaparritos y obviamente la actividad sexual pues disminuye muchísimo, ¿verdad? Pero como les digo, en los varones esto va a aparecer alrededor de los 70 años, ¿sí? Esa es la edad en que se presenta la andropausia. Aunque la secreción de testosterona empieza a declinar entre los 45 y los 50 años, más como a los 50 años, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, hoy sí ya terminamos. Gracias, doctora. Muy bien, chicos, Gracias, que tengan un buen día. Doctora, Dígame. no sé si me puedo quedar rapidito de último para preguntar unas cosas de la exposición, Sí, del con video todo que le gusto. mandamos. Sí, con todo gusto. Gracias, doctora. Feliz día. Bye, chicos. Gracias. Feliz día. Feliz día, doctor.